presentación del tercer caso de esta segunda jornada de psicología y psiquiatría forense. El caso lo va a presentar la licenciada Estela Cáceres, perito psicóloga del cuerpo interdisciplinario forense, y la doctora Andrea Perenol, también perito psiquiatra del cuerpo interdisciplinario forense. Yo quiero hacer... Bueno, como verás, improvisamos. ¿No se escucha? Anda a apretarle el botoncito. No, sí, está bien. Todo para arriba tiene que estar. No. Hola. Ahí está. Bueno, yo quiero hacer una pequeña salvedad. Este caso que van a presentar las chicas también es un caso de instrucción en curso. Y quiero que no se pierda el objetivo de estas jornadas, que es la presentación del caso, como nosotros lo vemos, es decir, los aportes desde nuestra ciencia y lo que se puede articular con el discurso jurídico. No es la intención hablar u opinar sobre la etapa de instrucción, porque no somos abogados y además no nos corresponde. Lo digo porque en los dos casos anteriores hemos tenido algunas quejas con respecto a eso, de que estamos opinando sobre un ámbito que no es el nuestro. Entonces, el objetivo es la presentación del caso desde la ciencia psicológica y desde la ciencia psiquiátrica. Ahora las dejamos con las licenciadas y la doctora. Bien. Buenas tardes a todos. Bueno, el caso entonces es el tercer caso. Se trata de una causa de la Secretaría Penal y de Falta de los Juzgados de Menores. Nos mandan, digamos, de un menor que lesionó a un adulto. O sea, que la carátula es lesiones. Para la intervención pericial, un día 23 de octubre a las 11:30 de la mañana. Pero acá, digamos que sería por guardia. Que después vamos a hablar eso, de que por qué es por guardia. Bueno, a mí me piden la pericia psicológica del menor. Pasar un poquito. Los datos de filiación, digamos, es un menor de 12 años, un chico, digamos, con textura, es grandote, tendiente a ser gordito, alto, el niño, estudiante, hijo único de la pareja parental. La madre, con 49 años de edad, trabaja en una fábrica textil. El padre es, digamos que tiene un taller de herrería y donde hace soldaduras, portones de chapa. Bueno, el menor tiene hermanos, tanto por parte de la mamá, que tendría 3 hermanos, y por parte de su papá también tiene 3 hermanos que viven en otro lugar. A mí me piden entonces una pericia, pero esa pericia no tiene puntos de pericia. Pero por las características del caso, el abordaje tiene que ser amplio. Tengo que tener en cuenta lo intrasubjetivo, lo intrapsíquico, lo intrasubjetivo y lo familiar. Para ese abordaje, que es por guardia, se ha empleado una entrevista, la entrevista clínico-forense semidirigida, y se aplicó un test al menor, que es la persona bajo la lluvia. Como teníamos que tener en cuenta el contexto familiar, por ejemplo, ¿no? Del que proviene el menor, sería, digamos, el padre es alcohólico, golpeador, violento, que ejerce
maltrato psicológico, físico a la madre, en presencia del niño. El niño ha presenciado actos o episodios de violencia graves, como que el padre con un machete le hiere, incluso el tendón a la señora, le tira aceite caliente. Estas cosas, digamos, determinaron la separación de los padres. Primero una exclusión del hogar, pero como él tenía el taller allí, finalmente la señora se tiene que ir y vive a una vivienda alquilada. Y allí es donde vive con el niño, con el hijo. Pero el chico va todos los días al taller de su papá, lo ayuda a realizar las tareas que él tiene, las soldaduras. Él va a visitarlo a su papá. También hemos visto los antecedentes. Estos son los antecedentes de la historia vital del menor. Dos antecedentes importantes que los tuve que separar de esa manera. Uno que tiene que ver que el chico a los 7 años comienza a manifestar problemas de conducta en la escuela, golpea a sus compañeros, tira los cuadernos, o sea, una inestabilidad emocional que, digamos, se la vincula directamente, está relacionada con la violencia familiar que vive el niño. Por lo cual él tiene un tratamiento psicológico de 2 años. Y otro sería el antecedente de abuso sexual de parte de un amigo del padre. ¿Cómo es esto? El padre, que ya vive solo, él hace juntas para la ingesta de bebidas alcohólicas. Y un día, en el auto del padre, se van con unos amigos, él se baja a comprar la bebida y el niño queda dentro del auto, y así es como un adulto comienza, digamos, con tocamientos. El niño le comenta al padre, hace la denuncia, pero ¿qué pasa? Después él la denuncia, el padre la retira la denuncia. El victimario, a partir de allí, digamos, cuando lo ve al niño, todas las veces que lo ve al niño, le hace burla, se burla del niño. Estos serían, digamos, los dos antecedentes. El estado actual del menor, a 16 horas de cometido el hecho. El hecho ocurre el día anterior, a las 19:15 más o menos. A las 19:30 ya estaba la policía, ya está la denuncia. Lo retiran de la casa del padre, porque nosotros leímos el expediente y allí allí dice de que él hasta sale de la casa donde vivía con la mamá a las 18:30. Se dirige a la casa del padre y este acto se comete, se realiza al frente de la casa del padre. Él lo ve. Estaría bueno que digas cuál fue el acto, lo que hizo el niño. Sí. Bueno, es que lo hiere con un cuchillo, ¿no es cierto?, en la parte, digamos, de acá de la espalda al sujeto, porque él lo ve que está sentado en un monolito, dice, y él entra a la casa del padre, saca la cuchilla y vuelve. Bueno, también comenta lo que le dijo, buenas tardes, ¿cómo te va? Y ahí él es como engañándolo y de atrás va y efectúa ese acto. ¿La víctima había sido el anterior victimario del menor? Sí, es el anterior. Ya vamos a explicar.
Bueno, este estado actual yo lo evalúo a través justamente de la entrevista clínico forense, que es lo que tiene mayor importancia y es la que nos permite, digamos, evaluar todo lo que yo acá voy a poner. Por ejemplo, accesible desde el punto de vista interpersonal. ¿Por qué? Porque el niño puede establecer un buen diálogo, ¿cierto? Con un discurso claro, coherente, sin contradicciones. Y su lenguaje es un lenguaje acorde a la edad y al nivel de instrucción que tiene el niño. Sin fallas en el curso o contenido del pensamiento, es decir, que no hay distorsión de la realidad, no hay tendencia a la fabulación, como tampoco no evidencia ideación delirante. Y también, durante todo el proceso pericial, su atención fue correcta y estable. Y también no hemos encontrado fallas en la memoria ni en la percepción. Pero eso sí, que a nivel emocional hemos detectado inadecuación en los sentimientos de seguridad, ansiedad, angustia, la sensación de vulnerabilidad, sentimientos de frustración, sentimientos de depresión, sentimientos de vergüenza, de enojo hacia el hecho por el cual él fue sujeto, que yo diría objeto de abuso por parte del amigo de la familia. Entonces, también es como que alcanzo a evaluar que el menor actúa de acuerdo con sus sentimientos ante la burla del supuesto victimario. Bueno. Ahora, el hecho producido el día 22, el menor hiere con un cuchillo a su victimario. Esto vamos a intentar, digamos, hacer un análisis desde el punto de vista psicoanalítico, como para entender el acto mismo del niño. Es una reacción violenta. Él actúa los impulsos, el menor. ¿Producto de qué? Del estrés postraumático, porque yo nombré anteriormente todo, digamos, como la desregulación de las emociones, la ansiedad, la angustia, la frustración, el enojo, como la rabia que tenía acerca de esto que le venía haciendo burla, pero también, como digo, es una saturación de que ese episodio abusivo tiene un carácter traumático, de alto impacto en su psiquismo, que no puede tramitar, no puede simbolizar, porque los niños, en este caso un puber de 12 años, no tiene la capacidad de elaborar. Porque estas situaciones abusivas son traumáticas cuando entran en conflicto con la conciencia moral, sea de un niño, sea de un adolescente o hasta un adulto, ante ser víctima de una situación abusiva. Queda, digamos, esa huella psíquica y que en un momento llega a desorganizar las funciones psíquicas o a desorganizar el yo, en el sentido que él acá, digamos, el yo está debilitado, el yo no puede ejercer un control de los impulsos. Por eso es que todo es ineficaz y se da, digamos, la agresividad como una descarga sin mediación simbólica. También los indicadores de los test. Los indicadores de los test sirven únicamente para corroborar. O sea, que este caso, y en lo último que estaba intentando explicar por qué produjo ese acto el menor, yo lo he llegado a vincular con
la situación abusiva vivenciada, que es traumática, sobre también otras situaciones traumáticas vivenciadas en el ambiente familiar. Por ejemplo, tenemos, enseguida les voy a mostrar los dibujos, sirven para corroborar lo que aparece en la entrevista, pero los dibujos hablan de más indicadores. Pero bueno, por ejemplo, situación estresante o agobiante, defensas insuficientes, presión, amenaza, una gran angustia y falta de instrumentos adecuados para operar en la realidad. Acá tenemos la persona bajo la lluvia. La lluvia excesiva, ¿no es cierto? Eso es lo que está indicando la situación estresante, agobiante. Las nubes están indicando la presión, amenaza. Es un indicador de presión o de amenaza. Y ahí está, por ejemplo, como sin cuello el niño, ¿no? Y esto también, la falta de cuello, es la falta de control intelectual hacia los impulsos. A ver, pasame el otro dibujo. Acá está la casa. Las líneas tendrían que ser rectas. Y las líneas acá están como un temblor. Entonces, eso está indicando la gran angustia, la gran ansiedad. No nos olvidemos que cuando yo lo tengo en la pericia, le estoy tomando la pericia, estamos a 16 horas de cometido el hecho. O sea que es como que todavía está en una gran tensión. Acá también del árbol, ¿no es cierto? Un árbol sin ramas, y eso es lo que nos determina la falta de recursos para operar con la realidad. Bueno, creo que ya pasa la psiquiatra. Bueno, esto es enseguida vamos a dar las conclusiones generales, pero esta es la pericia desde el punto de vista psicológico. Hola. Bueno, como bien dijo Estela, esto fue un examen que se realizó por medio del carácter de guardia, ¿sí? La licenciada vio al menor en un principio cerca de las 11:30 de la mañana aproximadamente. Yo lo vi una hora después, cerca de las 12:30, 12:45. Ya una hora bastante avanzada, ¿no?, de la mañana. Bien, como bien les dijo la licenciada, lo único que nos dicen a nosotros al principio, que había que realizarle un examen sin puntos de pericia, y lo único que sabíamos era que se había producido por parte del menor una lesión por medio de arma blanca hacia un adulto. Después, por medio del relato del menor, obviamente nos enteramos que esta persona que habría salido herida era la persona que habría abusado de él cuando tenía 9 años de edad. Durante el relato, el pequeño cuenta esta situación. Como bien dijo la licenciada, en una junta con los padres, habrían salido a buscar bebidas alcohólicas, ¿sí? Habría habido personas adultas en el auto en el cual se trasladaban. En un momento habría quedado solo, la situación de abuso se habría producido. Luego, con el correr del tiempo, esta persona, que era amigo de la familia, porque era el marido de la hermana de la madre, como un tío político, algo así, y que encima vivía en el barrio del padre. Entonces, cada vez que este chico iba a visitar al padre, se cruzaba esta persona. Y esta persona lo agredía de una manera, él lo refiere como que lo trataba con diminutivos. Por ejemplo, hagamos de cuenta que se llamaba Juan. Le decía Juanito, Juanito, lo miraba, se burlaba, se reía. Todo de manera constante, frecuente, cada tarde, cada vez que iba. Hasta que, bueno, una tarde el chico no pudo más y, bueno, se produce el desenlace. En el examen psiquiátrico, ¿qué es lo que observamos? Bien, cuando el niño entra
que eran de una contextura bastante grande para la edad, un chico de 12 años, pero bastante alto, me llegaba más o menos por acá, robusto, ¿sí? Con la fuerza suficiente para haber herido de una manera bastante fuerte a su víctima, ¿sí? El chico se había trasladado hacia un sector donde estaba sentado esta persona y por medio de la fuerza del brazo derecho le había asestado un cuchillo que había sacado de la cocina a nivel del cuello, ¿sí? 6 de la tarde fue más o menos que sucedió esto. Esta persona estaba conjuntamente con otras personas ahí también, o sea, fíjense cómo fue todo el contexto, ¿sí? La impulsividad en la cual se realizó. Era un chico bastante sano, no tenía antecedentes médicos, gozaba de buena salud. En los antecedentes psiquiátricos, ¿qué destacamos? Bueno, el hecho de que había tenido un tratamiento psicológico a la edad de 7, 8 años por presencia de mala conducta a nivel escolar, ¿sí? Todo por las situaciones de conflictiva familiar que, como bien dijo la licenciada, tenía él, estas peleas de la madre, del padre, que se hacían de todo y eran terribles. Bien, el chico vivencia la separación de sus padres a la edad de 9 años. Y él me comenta que en esa época habría presentado ideaciones suicidas. Quería quitarse la vida con armas de fuego, ¿sí? Una pistola que tenía un abuelito, un tío. Él a los 9 años de edad ya tenía ideas de autoagresión. Esto es muy importante como para que vean cómo era ya el psiquismo que presentaba este niño a esa edad. Conductas de autoagresión actual, presencias de corte en antebrazo izquierdo. Cuando el chico me cuenta estos antecedentes a los 9 años, bueno, yo le pregunto si en alguna oportunidad él se había agredido, se había realizado algún tipo de cortes o cosas así, y me dice que sí, que frecuentemente él se cortaba en los antebrazos con una gilet. Bueno, cuando le digo que me muestre, se hace así, me muestra varios cortecitos horizontales en el antebrazo izquierdo. Estaban recientemente cicatrizados, ¿sí? Cuando yo lo veo, esto tenía 16 horas de producido el hecho y esto había sido la semana previa, ¿sí? O sea que tenía un estado de tensión actual, ¿sí? Se descargaba de manera autoagresiva muy frecuentemente y actualmente. Bien, la próxima. De los antecedentes heredofamiliares, bueno, vamos a destacar que el padre, además que era un sujeto alcohólico y violento, era un padre que padecía de cáncer. Sí, es otro dato por ahí que puede aportar. Como dije antes, un chico sano, no fumaba, no tomaba alcohol, nunca había consumido drogas, si bien había tenido problemas escolares a la edad de 6, 7 años, actualmente a los 12 era un chico que tenía una regularidad en la escuela bastante buena, ¿sí? No había repetidos grados, le iba bien en las materias, ¿sí? Tenía amigos, se llevaba bien con los compañeros. Él se describía, eso sí, como una persona con sus compañeros con carácter firme o con carácter fuerte. No le gustaba que lo molestasen, ¿sí? Él se veía a sí mismo en la escuela de esa manera, como que era capaz de poner límites frente a sus compañeros, frente a situaciones de abuso o de molestia. Sin embargo, con esta persona adulta vieron todo el tiempo que tuvo que soportar el grado de abuso y agresión, ¿sí? La próxima. Bien, aspecto general, actitud. El chico cuando ingresa es una persona que durante toda la entrevista no pudo mirarme a los ojos, ¿sí? No mantenía la mirada ocular. Toda la entrevista tuvo la cabeza gacha, ¿sí? Colaborador pasivo, ¿qué significa esto? Yo preguntaba, ¿cómo te llamas? Tanto. ¿Cuántos años tenés? Tanto. Y no había despliegue del lenguaje por parte de él de manera activa. Si yo no le preguntaba, él no contestaba, en ningún momento. Colaboró en toda la entrevista, dijo cosas importantes, interesantes, pero de manera activa él no podía desplegar absolutamente nada. Orientación conservada de la propia persona, espacio, tiempo y lugar. También memoria y atención conservada, ¿sí? Al momento del examen. Otra cosa que quiero destacar, que esto estaba conservado al momento del examen y yo en el expediente pude leer que cuando a este chico lo detienen, ¿sí? Esa tarde que se había producido el hecho,
como a las 8 o 9 de la noche, que ya estaba en la comisaría, el chico no podía decir su número de documento, estaba confuso, no sabía bien dónde vivía, ¿sí? Había, por lo que se podía leer que había descrito, había fallas en lo que era la memoria y la atención. Bien. La próxima. Bulia, voluntad, deseo y decisiones conservados, sin particularidades, impulsos, no presentaba el momento del examen, ¿sí? Si bien todo este acto que él puede realizar a su victimario habla de una impulsividad, ¿sí?, bastante manifiesta, el momento del examen, dentro de todo, parecía estar bien controlado. No presentaba compulsiones, lenguaje oral, mímico, escrito, sin particularidades. La próxima. Pensamiento, curso y contenido normal. Ideación. Bueno, después de todo lo que le había preguntado yo previamente, de estas ideaciones suicidas, de los cortes, etcétera, le pregunto obviamente si actualmente presentaba alguna idea de muerte, deseo de muerte, después de todo lo que había pasado. El chico no tenía ideaciones de muerte, ni tampoco pensaba hacerse algún tipo de daño. No presentaba alteraciones de la sensopercepción, no presentaba alucinaciones, no presentaba actividad delirante. En el afecto, hipotimia, ¿sí? Estaba un poco bajoneado, significa esto, con el afecto disminuido, pero no estaba arrepentido, ¿sí? Estaba bajoneado por la situación, pero no estaba arrepentido de lo que había hecho. Cuando uno se lo pregunta, yo le pregunté, ¿volverías a hacer algo así? Y él me contesta, si me seguiría molestando, sí. ¿Sí? Y esto es algo muy llamativo, ¿sí? Algo tan traumático, tan fuerte, él no dudaba en responderte que lo volvería a hacer. Ligera ansiedad y nerviosismo propio de la situación, pero no por otra cosa. Inteligencia promedio, introspección o insight, no presenta enfermedad mental, sueño conservado, apetito ligeramente disminuido, juicio de realidad conservado. Él sabía perfectamente y podía reconocer todo lo que estaba vivenciando y atravesando en ese momento, ¿sí? Juicio de realidad conservado. La próxima. Bueno, como dijo bien la licenciada, no se nos pidió puntos de pericia, ¿sí? Elaboramos unas conclusiones en la cual la licenciada lo hizo por su lado y yo por el mío. Fundamentalmente en el examen psiquiátrico nos basamos en la existencia o no de enfermedad mental, ¿sí? Por eso lo primero que puse es que no presentaba enfermedad mental al momento del examen. Y después, bueno, al último, destaco el tema de las ideaciones suicidas y de la autoagresión, por los antecedentes que presentaba el niño, que no presenta al momento del examen ideaciones suicidas, pero los cortes que presentaba a nivel de los antebrazos hablaba de la inestabilidad emocional causadas por hechos traumáticos y de gran violencia vivenciados en su infancia, en su ambiente intrafamiliar, que desencadenaban obviamente en la situación actual y en todo lo que estaba repercutiendo. Por lo cual se sugiere intervención psicológica de urgencia y contención para el menor que le permita sobrellevar y afrontar la situación por la cual se encontraba atravesando. Obviamente la licenciada Cáceres también sugirió lo mismo, porque en este caso siempre vamos a velar qué es lo mejor para el menor en ese momento, a pesar de todo lo traumático que había pasado, de que él había sido el victimario. Obviamente estamos hablando de un chico de 12 años con toda una historia de vida terrible, que lo menos que podemos hacer en este caso es empezar a hacer prevención, porque con semejante psiquis que se está constituyendo en una edad tan delicada, tenemos que estar preparados para el tipo de persona que se va a constituir el día de mañana, ¿sí? Así que bueno, eso fue lo que llegamos a poner en el dictamen final de los informes. Creo que esa es la última. Sí, es la última. Muchas gracias. Bueno, ¿alguno quiere hacer alguna pregunta? ¿Algo que les quedó suelto por ahí, no se entendió? Si bien es cierto, no sé, acá por lo menos alguno debe ser psicólogo y todo eso, no todo, en mi caso no, yo instruyo y llevo las causas, ¿no? En uno.
yo instruyo y llevo las causas de menores, ¿no? Es una sugerencia que estoy requiriendo, solicitando, atento a la especialidad de ustedes. Desde mi punto de vista, para mí no es conveniente revictimizar al menor, ¿no? Ante ciertas situaciones, depende de cada caso, ¿no? En este caso de abuso, puntualmente, nosotros tenemos un proveído inicial. Si bien es cierto, en la parte de menores no hay un procedimiento rígido, hay leyes, sí, como la 39, 38, 82, bueno, todo lo que es la protección al menor y todo lo demás, pero no hay un procedimiento rígido, más bien se maneja la causa o se instruye la causa de acuerdo al criterio del juez, ¿no? En el primer proveído, bueno, se tiene por iniciadas las acciones en virtud de la protección del menor, bla, 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 bla. Se fija una audiencia, se solicita un informe psicológico, un informe socioambiental y todo eso. De mi parte, yo siempre le sugiero al juez que lo ideal sería el informe socioambiental, antes que nada, ¿no? Sí, sí, seguro, no, sí. Y posteriormente, pasando unos días, porque ustedes me estaban hablando de que le hicieron la pericia al niño a pocas horas del hecho, ¿no es cierto? Es obvio que el niño va a estar alterado, va a estar con ciertas manifestación, se va a manifestar ante ustedes de un modo diferente que pasando ciertas horas, ¿no es cierto? Por el hecho de que, bueno, es obvio que ha cometido, ha cometido lesiones hacia otra persona y todo eso. Y yo consulto, más que nada, es conveniente en el primer, apenas suceda lo que sucede, el informe psicológico, o primero tener una charla antes que decir audiencia, porque para mí es un poco más con un menor. Una audiencia para mí es como que no, más bien una charla, ¿no? Y después mandarlo al psicólogo, y después que el psicólogo nos diga, sí, tiene esto, las patologías, bueno, todo lo que compete a su especialidad, ¿no? La duda es esa. Es preferible evitar que se someta a esa entrevista con ustedes en apenas pasa eso, o esperar un tiempito. Por ejemplo, creo que ha sido público y notorio, bastante resonante un caso de una menor de Belén que supuestamente, yo creo que la causa se tramita acá, fue abusada por un intendente, ¿no? Yo no sé por qué inician allá en Belén medidas asistenciales, cuando el hecho se produjo acá. Yo al expediente lo tengo ahí, yo de mi parte le sugerí al juez que, bueno, la niña ya había pasado por demasiadas, por diarios, por radio, por juzgados, por pericia y todo eso, que esperemos un tiempo, que la niña pueda más o menos tratar de tranquilizarse y recién yo entrevistarla y apuntar a otras cosas, más que nada al hecho en sí, ¿no? Bueno, en síntesis, es conveniente tener inmediatamente la entrevista psicológica. ¿Quieres responder? Sí. Yo pienso que por guardia no. Por lo menos hay que esperar o mandar. Yo sé que es una urgencia, y una urgencia en los juzgados de menores, justamente por dar respuestas de protección, de seguridad a los niños, a los adolescentes. Esa es la urgencia que se da por lo general en los juzgados de menores, pero no se debería pedir por guardia, porque si a mí me piden por guardia es porque en cualquier momento me tienen que pedir el informe, pues yo lo veo, y si a las 3 de la tarde me dice el juez, mándeme ya el informe que le pedí por guardia, porque por guardia es una atención inmediata que tenemos que hacer. En cambio, si no es pedido por guardia, uno da turno y uno lo va viendo, y uno ya no tiene la única entrevista, una entrevista. Yo, por las características del caso, que a mí como psicóloga, digo yo, bueno, por lo menos voy a aplicar pruebas. Incluso yo lo retuve
y lo presenté el día 29. El informe dice el día 29. Pero la entrevista ya la hizo en ese momento. Ya la hice en ese momento. Pero ¿qué pasa? Que si a mí me lo pide, no lo puede pedir, si me lo pidió por guardia, él me puede pedir al otro día a las 8 de la mañana el informe. Y no voy a tener tiempo de hacer todas las interpretaciones. En los casos que no son por guardia, ¿es conveniente que sea inmediatamente o no? No, Eso, no. por guardia no, ya es por turno y ya nosotros somos los que establecemos los tiempos de un proceso pericial. Y eso es un proceso pericial. Ahora esto, se dio todo y, por ejemplo, hay cosas importantes que ella, con un protocolo que tiene, ella le va preguntando, y eso acerca de las ideas suicidas. Y ese es un indicador que, juntándolo con los indicadores que yo he evaluado en la entrevista, ¿cierto?, son de una situación abusiva de tipo traumático. Entonces, es como, eso es lo que yo quería decir, cómo se unen estos informes, tanto el psicológico como el psiquiátrico. O sea, yo no lo pude evaluar en ese momento, no, es el tiempo el que no me dio. O sea, se escapan varias cosas. Traté de hacer lo más amplio posible el abordaje, pero por guardia se pierde, porque dicen por guardia e inmediatamente nosotros tenemos que intervenir y estamos dispuestos a que el juez diga, bueno, ya me mandan esa intervención. Entonces quiero acotar un poquito lo que dice la licenciada. No sé si respondo a tu pregunta. Es decir, la urgencia, cuando ustedes mandan por guardia, nosotros lo vemos que es una urgencia procesal, porque el caso es mediático, porque el caso trasciende lo cotidiano, lo normal o lo común. Entonces es como que, ¿qué pasó acá? Vamos rápido, hagamos todo, y se despliega una serie de dispositivos con urgencia. Nosotros, ¿por qué ella dice por guardia no? Si es para darle una cobertura o una atención a la persona, está el hospital. Nosotros no hacemos atención, somos peritos y lo que hacemos son pericias. Y ustedes que están dentro del medio de la instrucción saben que las pericias tienen un procedimiento que no se responde con una guardia. ¿Qué podemos hacer en una guardia? Un examen de la situación actual, de cómo se lo recibe a la persona y nada más. Una radiografía de cómo la veo ahí, en ese momento. Que no les sirve a ustedes. Después puede variar. Además está, como dice Karina, la oficina de asistencia a la víctima, que son los que en realidad dan, digamos, la atención a estas situaciones así tan emergentes. No sé si... Es decir, la pericia... En síntesis a la pregunta que yo hice, que básicamente a lo que yo hago, que obviamente un abuso, bueno, yo creo que más urgente sería el examen a la chica, a ver si fue violada y todo eso, ¿no es cierto? Sí, yo creo que hay que separar un poquito. Hay que separar un poquito. Una cosa es la atención que puede dar, es decir, o cómo puede abordar el departamento de psiquiatría, que yo creo, acláralo vos después, si me equivoco, que ellos sí les conviene la atención ahí nomás. A nosotros quizás no. Nosotros respondemos, puede que sí, vos estás diciendo que sí, puede que sí, pero desde una pericia ya no se responde así. Porque me pongo ansiosa y me voy a olvidar también. Para nosotros como psiquiatras es relativo, depende lo que necesite el fiscal. Imagínense, no es lo mismo ver a este chico cuando recién comete el hecho, su estado psíquico, a 15 horas, a 24 horas, a un mes o a un año. El examen psiquiátrico va a cambiar por algo. Voy a decir algo que a las chicas medio que las tuve ahí para que no lo digan ellas, lo voy a decir yo. No queríamos hablar de emoción violenta, pero bueno, de esto, para esto sirven los tiempos, porque no es lo mismo ver a alguien que está alterado, como dijo la doctora, con un examen psiquiátrico de alguien que no podía controlar los impulsos, que ella lo pudo leer en el expediente, ni siquiera lo pudo ver en la entrevista a las 16 horas,
que ver a alguien después. Entonces, para psiquiatría, creo que para psicología también, es importante, es importante. No sé si respondo a lo que vos preguntás, pero me parece que se confunde lo asistencial con lo pericial. Nosotros no hacemos asistencia, obviamente que no vamos a querer revictimizar a alguien, pero me parece que en el caso particular que presentaron las chicas... Seguro, pero en el caso particular de ellas, ver a esta persona antes era beneficiario para esa persona. De alguna manera era el reflejo, en menor tiempo era el reflejo de esa psiquis que había cometido ese acto particular. Para este caso, y creo que para todos, me atrevo a decir que para todos. Lo que pasa es que, bueno, lógicamente por ahí en la realidad es muy difícil, que imagínense que se comete un crimen y de repente tenemos que salir las psiquiatras corriendo. Estaría buenísimo, a mí me encantaría. Pero bueno, no pasa. A nosotros nos llegan las personas quizás al mes que cometen o más, cuando ya están perfectos, cuando ya dejaron de consumir, me estoy yendo por la rama. Bueno, pero más o menos esa es la idea. Creo que coincidimos todos, ¿no?, en esto, de que no hacemos asistencia. Le doy a Karina, que está más ansiosa que yo. Me debo haber contagiado. Hay una cuestión que habría que tener en cuenta, es que cada intervención judicial sesga el relato de las personas. A ver, yo quizás sea de la idea de que lo más temprano posible y cuanto menos cantidad de gente haya hablado con las personas con las que uno va a trabajar, esto permite las dos cosas. Por un lado es atender la salud de aquel, porque no dejamos de ser trabajadores de la salud mental, más allá de que estemos en el campo de lo forense. Y la otra cosa es la escucha de aquello que tiene para decir, remite más a él y no tanto al sesgo que le damos todos los que intervenimos, porque la pregunta marca el relato y la pregunta dice ¿y a dónde te tocó? Ya está, eso ya construyó una respuesta, por dar un ejemplo. Pero insisto, hay situaciones y hay situaciones, pero quizás lo que debamos aprender todos los operadores de la justicia en el lugar que estemos es a poder decir, escuchar y no hablar. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Hay abogados? No vino ninguno, es el día. Acá hay una, feliz día. La pregunta en concreto es que para la psiquiatría, en caso de un hecho relevante, sería más importante usted verlo al momento del hecho, o sea, pasado un tiempo, y no así la psicología, o sea, para los psicólogos les convendría llevar una serie de audiencias con la víctima. Es lo mismo, pero no desde un pedido asistencial. Claro, no, sí. Lo que pasa es que pide por guardia sea por asistencia. Claro, porque nosotros en realidad cuando hay abusos, automáticamente por guardia, y el primero que se le hace a la víctima es el psicológico, ¿me entienden? Entonces, pero a lo que yo entiendo que sería mejor que no por guardia, y sino por una serie de entrevistas que la psicóloga arriba a una conclusión. Por guardia no podemos tener la cantidad mínima de 3 entrevistas, por ejemplo. O sea, la pericia implica un proceso pericial. Y eso puede llevar 2 o 3. Para este caso, podría llevar 3 o 4 entrevistas. Muchas cosas han quedado para mí así, que yo me pregunto hasta el día de hoy. ¿Y cómo se salvaría eso de, o sea, preservar la inmediatez en la medida de lo posible? Y sería, digamos, para eso se echa mano a la guardia, digamos. Sí. Y no al turno, y poder tener esta posibilidad de que puedan realizar la cantidad de entrevistas que sean necesarias para el caso que está. Claro. Es que el tema es que nosotros tenemos que partir por modificar el reglamento de funcionamiento del CIF. Claro. Cuando se crea el una CIF, cosa o la otra. claro, cuando se creó el CIF, toca el micrófono por ahí. Cuando se creó el CIF era el único equipo interdisciplinario del Poder Judicial. En la actualidad hay 3. Estamos nosotros con una función netamente pericial, está el equipo de familia y el equipo de la Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito. Bien,
El reglamento de funcionamiento del CIF del año 2000 dice que habrá un servicio de guardia. Era el único equipo, hoy no es el único, entonces me parece que es tratar de cambiar la estructura por ahí de pensamiento y decir, a ver, ustedes que son abogados, decir, bueno, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el mejor proceso? El proceso que se apoya en buenas prácticas, ¿para qué? Para aquel que viene, digamos, en una situación de dolor, sufra lo menos posible durante todo el recorrido que está dentro del expediente, para ponerlo metafóricamente. Acá tienen, por ahí, no sé, no hay recetas, pero una sugerencia es calificar a los operadores de justicia que van a trabajar con abuso sexual. O sea, por ejemplo, se podría poner en un oficio que el muy urgente se lea con que la primera entrevista que sea inmediata, lo que no implique que a las 12 horas tengan que pedir, porque esa es la dificultad, digamos, por eso se reduciría por guardia a una sola entrevista y se estaría perdiendo otras cosas, o sea, digamos, para poder saber de qué manera en el ahora. Claro, pero yo no sé, capaz que estoy diciendo una cosa, pero el Código Procesal Penal no habla una pericia por guardia, ¿no? La pericia tiene sus plazos, tiene sus características, sus términos, hay que pero eso es una cuestión de práctica, como vos decís, o sea, ¿cómo podríamos hacer? O sea, qué sé yo, poner un oficio para que tampoco termine confundiéndose lo que entra por... es que no puede haber guardia en pericia. No, por ahí se me ocurre, no sé si estoy errada, chicas, no me maten, ¿no? Pero me parece que en primera instancia lo puede ver alguien de asistencia a la víctima, ver el estado mental. Está bien, por eso, pero déjame terminar, por eso. Pero termino la idea. Lo ve asistencia a la víctima, hace como un examen, no hay psiquiatras en asistencia, pero bueno, psicólogo, un examen general, del estado mental general, y después pasa a instancia pericial con nosotros. Se me ocurre, porque nosotros no podemos hacer eso. Además, tiene otro límite, que es asistencia a la víctima solo para víctimas. Claro, por eso, bueno, lo abrimos para victimarios. No, yo creo que lo que ella apunta es, digamos, a ver, yéndonos a lo práctico. Claro. En el oficio pedir la intervención muy urgente. O sea, que la primera entrevista sea rápido, como para que no se pierda algún elemento. Y para que no nos limite el hecho de guardia, porque la intervención de guardia es el aquí, ahora, y te entrego el informe cuando me estoy yendo, ¿te das cuenta? En economía procesal y economía psíquica debiera anularse ya el pedido por guardia. Claro. Ese sería el mensaje. Porque La guardia no existe. Entonces, que quede no tiene que sí, muy urgente y claro. muy urgente. Nosotros interpretamos el muy urgente dentro de esas características. No saben poner algunas fiscalías, no sé si todas, muy urgente causa con detenido, por ejemplo. Entonces nosotros ahí ya sabemos que eso... Es como otra cosa, porque el urgente del que estamos hablando acá es para que no se le pierda algún elemento que estuvo presente en el psiquismo de la persona, y por ahí no depende del detenido y no del detenido. Pero ¿sabes qué? Que yo un poco lo iba escuchando en base a esto de lo que vos preguntabas y lo que vamos recorriendo con los tiempos, que volvemos al punto de articular los dos discursos, ¿no? Cómo son los tiempos psíquicos de las personas y cómo son los tiempos procesales de la administración de justicia. Esto de la inmediatez, digamos, teóricamente debiera tomarse para la Cámara Gesell. Y tenemos Cámara Gesell con pedido de 2 años después de sucedido el hecho. O sea que ahí se derriba la idea. Pero vamos a pensar en esto. ¿Qué podemos observar en la inmediatez y qué podemos observar tiempo después? Cuando hay síntomas que van a determinar un posible estrés postraumático con daño psíquico, perdura en el tiempo y el síntoma sigue. O sea, sería como en este caso. No sabemos porque esto es reciente en base a lo que ellos... A ver, tendríamos que ver... Si te pasa lo mismo, ¿lo volvería a hacer? Sí. No, bueno, claro, en ese caso en relación a los de los 9 años con cuando actúa el síntoma, a los 3 años después. 12 años. Claro, y ahí es cuando él dijo, si me sucede lo mismo, ¿lo volvería a hacer? Y él dijo, sí. Por eso. O sea que se está proyectando. Pero en base a lo que observaron ellas,
con esa persona. Esa sintomatología evaluada a los 6 meses o al año, si persisten esos síntomas, lo podés constatar al cuadro como estrés postraumático, daño psíquico y Allí tendría que todo lo ser demás. un informe de actualización para nosotros saber si está yendo. Nosotros hemos leído un informe de la asistente social donde dice que está bien, que va a tratamiento psicológico el chico, que es obediente, que se porta bien. Eso es lo que dice la madre. Pero tendría que pedir el juzgado un informe de actualización. Y un informe profesional tratante. Ante ciertas situaciones, yo personalmente lo pido porque a veces el asistente social, cuando va a hacer la actualización de informe, por ejemplo, un caso de niños que son que sufren violencia por parte de la madre, ¿no? Es un expediente que ya tiene un par de años o 3 años. Yo pido actualización, no entiendo por qué no se quita la guarda, la tenencia a la madre. Todavía no entiendo por qué, porque si son niñas que son víctimas de violencia de la propia madre, no entiendo, porque no es criterio mío, no es una decisión mía, pero es una opinión mía, ¿no? Ya no deberían estar esos niños con la madre. La asistente social va en horarios donde la madre dice, sí, van a la escuela, va esto, va mejorando, va esto, qué sé yo. Y después va el padre, supóngase en este caso que está separado, y manifiesta que no, que los chiquitos lo llaman por teléfono, que no llega a cocinar para que lleguen a la escuela, que los retan cuando llegan tarde a la escuela, los niños se tienen que esconder, porque si llegan tarde, entonces no van a la escuela, se esconden en la casa de una tía y toda la historia, ¿no? Entonces a veces la actualización de informe del asistente social no es coincidente con el del psicólogo, porque los niños siguen padeciendo. Está bien. En este caso que yo estoy planteando, ¿no? Siguen padeciendo violencia, siguen padeciendo abandono, siguen padeciendo. O sea, para mí yo no tendría ni que estar con la madre. Y a veces el asistente social va en otro horario donde la madre dice sí, está todo mejor, los chicos... Y no es así. El punto en que vos haces hincapié, ahí yo creería que tendría que ser la sutileza del juez o fiscal que está interviniendo. Por eso digo, no depende. Para mí, hablando entre común, sería puterío de barrio, que lo podría hacer el policía de calle, que ese te va a informar mucho más que un asistente social. Yo por ahí... O sea, lo que el policía, porque siempre en comisarías, en unidades judiciales, hay un policía, y más en el interior de ustedes que no hay